Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en un poblado y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana llamada María, la cual se sentó a los pies de Jesús y se puso a escuchar su palabra. Marta, entre tanto, se afanaba en diversos quehaceres, hasta que, acercándose a Jesús, le dijo: Señor, ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el quehacer? Dile que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, siendo así que una sola es necesaria. María escogió la mejor parte y nadie se la quitará. Estamos leyendo el relato ordenado de San Lucas, que ha investigado con detalle todas las cosas que se refieren a Jesús, en las que Teófilo ha sido instruido, y nos ha presentado un relato ordenado en el que podemos comprobar la seguridad de todo aquello en que fue catequizado Teófilo. Nos ha presentado Jesús su misión actuando, anunciando el reino, y Lucas nos ha presentado a Jesús, que ha continuado a misionar y que va acompañado de los 12, otro grupo más y unas mujeres que han sido sanadas o liberadas por Jesús. Entre este grupo, de repente nos encontramos que han sido enviados 72 discípulos a anunciar el reino. Y luego vuelven y Jesús escucha el informe de cómo les ha ido. En su nombre los demonios se someten a estos discípulos. Y luego Jesús los felicita por esta situación, pero les dice que no es tan importante alegrarse de que los demonios se les sometan, sino de que sus nombres estén ya escritos en el cielo. Y en ese momento Jesús le dio gracias a su Padre por los designios que ha tenido de ocultar esas cosas a los sabios y a los entendidos, y las ha revelado a los pequeños. Felicitó a los discípulos, estos 72, porque muchos reyes y profetas habían querido ver y oír las cosas que ellos ven y oyen, pero no las vieron. Enseguida nos contó San Lucas que un maestro de la ley, poniendo a prueba a Jesús, le preguntó acerca de cuál es el mandamiento más grande de la ley, pero de otro modo: ¿qué debía cumplir para garantizarse la vida eterna? Y el único modo es cumplir los mandamientos, y principalmente el más importante. Y una vez que Jesús irónicamente lo hizo responderse a sí mismo, buscó la manera de justificarse ante aquellos a los que quería presentarles mal a Jesús y dejarlo mal parado. Le preguntó quién era el prójimo. Y Jesús le respondió con la parábola del samaritano misericordioso. Y de esa manera lo mandó a hacer lo que hizo el samaritano con el que estaba malherido, que lo hiciera con los demás. Así tendría la vida eterna. En ese momento inserta San Lucas un relato interesante, cuando Jesús tomó la determinación de ir a Jerusalén. Emprendió el viaje por el camino de Samaria, donde normalmente los judíos que bajaban de Galilea o venían de más allá, del norte o del noreste o del noroeste, a veces pasaban por la tierra de los samaritanos y se encontraban con dificultades y malos tratos si iban al templo de Jerusalén. Y cuando se enteraron por los enviados de Jesús que iban a prepararles el hospedaje, que iban a Jerusalén, le negaron el hospedaje. Entonces Jesús hizo que se fueran a otro lugar, y ahora encontramos a Jesús que ha sido recibido Él
y toda su comitiva. Basta pensar en 72 discípulos, que no son los 12, más los 12, más Jesús, más las mujeres. Es un grupo suficientemente numeroso, pero son recibidos en un poblado. El poblado se supone en el camino del trayecto hacia Jerusalén, pero no se nos dice cómo se llama ese lugar donde hacen esta etapa. Lo cierto es que, al contrario de los samaritanos, aquí les brindan hospedaje y la atención necesaria, y se nos dice que la que en la casa tenía la autoridad se llamaba Marta. Marta en arameo significa señora. Ella lo recibió con toda su gente, y se nos cuenta que esta mujer llamada Marta tenía una hermana, y la hermana se llamaba María. Curiosamente, María también significa señora, pero en el hebreo significa también la que ha sido puesta en alto, y curiosamente ahora va a ser puesta en alto. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que Marta se había puesto a preparar todo lo necesario, mientras que su hermana María se puso a los pies de Jesús, se sentó a escuchar a Jesús. Una estaba atareada, afanada, y la palabra clara que aparece respecto a Marta estaba ocupada, preocupada, afanada largamente, mientras que su hermana también, María, estaba sentada escuchando la enseñanza de Jesús, escuchaba a Jesús. De repente sucede que Marta, que anda con muchas preocupaciones, se acerca a Jesús, que es mencionado aquí como el Señor. Y así ella se dirigía a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en el trabajo? Dile pues que me ayude. Es una pregunta retórica, primero para que se dé cuenta que está pasando algo inusitado, insólito, a lo que no suele suceder. Primero, ningún rabino en esa época autorizaría a una mujer a sentarse a escuchar la enseñanza. De hecho, los documentos de la época dicen que no era conveniente enseñar a las mujeres la ley o la palabra de Dios. Marta se comporta como señora, hablándole al Señor, mientras la otra, que también significa señora, está escuchando al Señor largamente. Les insinúa, les sugiere, le dice que ella está muy ocupada. Y recuerden, en el Evangelio, cuando se habló de las semillas de la tierra entre espinas, que eran las preocupaciones de esta vida. Y también dijo a los discípulos: no se preocupen por qué comerán. Ella está preocupada por lo que va a dar de comer, Marta. Y Jesús le responde a Marta diciendo: Marta, Marta, como si fuera una vocación. Tú te preocupas y te agitas por muchas cosas. Posiblemente ella quiere agradar a Jesús sin haberle preguntado qué le gustaría que le dieran. Ella se esfuerza por agradarle, y Jesús le dice que ella se ha inquietado por muchas cosas, y la única que es necesaria, la que Jesús quisiera que ella hiciera, es la misma que está haciendo María. Solo es necesaria una cosa, y esa cosa es la que María ha elegido, la parte buena. Esto también nos recuerda la parábola del sembrador, la tierra buena, donde cae la semilla, que simboliza a aquel que sabe recibir bien la palabra de Dios y llega a dar frutos. Así que esta señora que reprende al Señor hace que enaltezcan a su hermana, que está sentada a los pies de Jesús, porque ha escogido la mejor parte, la parte buena, y ella no se la va a quitar. Marta no va a quitar de los pies de Jesús a María, que está escuchándolo, porque a Jesús le parece una necesidad que lo escuchen, que conozcan su palabra. Así vemos aquí a Marta, que
hace un servicio, diaconía, es servir a las mesas en este caso, y no puede ser confundido. Que el Señor